Hay noches que cambian la historia y casi nadie se da cuenta en el momento. El 5 de abril de 2024 fue una de esas noches. A las 10 de la noche, policías ecuatorianos llegaron con un ariete a las puertas de nuestra embajada en Quito, rompieron la puerta, treparon las paredes, empujaron a diplomáticos mexicanos, hirieron a algunos, y se llevaron a quien buscaban esposado como si la bandera de México en esa fachada no significara absolutamente nada. Lo que México hizo después es lo que nadie esperaba. No gritó, no mandó barcos, no entró en pánico. Claudia Sheinbaum fue a sus mañaneras y se rió. Y esa respuesta, tan serena, tan segura, tan estratégica, es exactamente lo que vamos a entender hoy. Quédate hasta el final, porque lo que viene explica por qué Ecuador lleva 2 años pagando una factura que ellos mismos se cobraron. Primero lo primero. Para entender todo lo que pasó, necesitas saber quién es Jorge Glass. Fue vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Un hombre que llegó al poder con promesas de transformación, de hospitales, de infraestructura, de un Ecuador diferente. Y en parte las cumplió. Pero detrás de esa promesa había algo más. Odebrecht, la constructora brasileña, que durante años repartió sobornos por toda América Latina, a cambio de contratos millonarios del Estado. Glass estaba en el centro de ese esquema. Lo condenaron a 6 años por asociación ilícita. Los cumplió, salió, y lo volvieron a procesar por peculado en la reconstrucción de Manabí, la provincia que devastó el terremoto de 2016. Dinero destinado a las víctimas de un desastre natural que, según la justicia ecuatoriana, terminó en los bolsillos equivocados. Y cuando en diciembre de 2023 las cosas se complicaron de nuevo, Glass apareció en la embajada mexicana en Quito y pidió asilo político. México se lo concedió. Y ahí está la pregunta que nadie quería hacerse en voz alta. ¿Glass era un perseguido político o era un corrupto con 2 condenas buscando escapar de la justicia de su propio país? Esa pregunta es el corazón de todo lo que vino después. Y es una pregunta legítima, difícil, que no tiene una sola respuesta cómoda. Porque México tiene una tradición de más de 100 años de otorgar asilo a perseguidos de toda América Latina. Es una de las cosas de las que genuinamente uno puede sentirse orgulloso de este país. Pero ese principio se pone a prueba cuando la persona que pide asilo tiene expedientes de corrupción documentados. Ese debate existía. Y Ecuador, en lugar de dejarlo en el terreno jurídico y diplomático donde pertenecía, tomó una decisión que lo cambió todo. Suscríbete a este canal antes de seguir, porque aquí vamos a contar lo que los noticieros no te están poniendo en contexto, sin filtros y con amor por México. El 5 de abril de 2024 fue un jueves aparentemente normal, hasta que a las 10 de la noche empezaron a circular las imágenes. Un grupo de policías de élite ecuatorianos frente a la embajada mexicana en Quito, el ariete, el golpe contra la puerta, y luego lo que parecía imposible de ver, uniformados adentro, en territorio mexicano, sin permiso, sin aviso previo, sin ningún tipo de autorización. Lo que mucha gente no dimensiona es lo que significa una embajada en términos legales. No es simplemente un edificio con una bandera bonita. La Convención de Viena, que todos los países del mundo han firmado, incluido Ecuador, establece algo sin ambigüedad posible. La sede diplomática es inviolable. No puedes entrar. No importa quién estés buscando adentro. No importa si ese hombre es un ángel o el peor criminal del planeta. La norma no tiene excepciones porque sin ella ningún diplomático en ningún país del mundo estaría seguro jamás. Ecuador lo sabía y entró igual. Diplomáticos mexicanos fueron empujados. Algunos resultaron heridos. Se llevaron a Glass esposado en cuestión de minutos, como si la bandera mexicana en esa fachada fuera un detalle que no podían ignorar. México rompió relaciones esa misma noche. Y lo que más importa entender aquí es esto. Lo que Ecuador hizo no fue un error de cálculo, no fue una confusión jurídica, no fue un malentendido. Fue una decisión. Alguien firmó esa orden. Alguien dijo que sí. Alguien decidió que entrar por la fuerza a la Embajada de México era una opción aceptable. Y esa decisión tiene consecuencias que 2 años después Ecuador sigue pagando. Pero lo más fuerte vino después, porque Ecuador no paró ahí. En febrero de 2025, Daniel Noboa hizo algo que en el momento parecía una jugada audaz, y que con el tiempo demostró ser uno de los errores de cálculo más costosos de su gobierno. Anunció un arancel del 27% a todos los productos importados desde México. El contexto importa. Trump acababa de volver a la Casa Blanca y estaba imponiendo aranceles a medio mundo. Noboa, que se ha posicionado como el aliado latinoamericano más cercano a Trump, copió el manual. Quería demostrar que Ecuador también podía jugar fuerte. El problema es que Trump le puso aranceles a China, a Canadá, a las economías más grandes del mundo. Noboa se los puso a México. Y Claudia Sheinbaum respondió de una manera que nadie esperaba. No con contraaranceles, no con una declaración diplomática solemne. Se rió, literalmente. En su conferencia mañanera dijo que los camarones de Sinaloa son más ricos que los de Ecuador. Y cuando alguien le preguntó qué tanto representa Ecuador para México en términos comerciales, la respuesta fue directa, el 0,4% de nuestras importaciones totales. Eso no fue una bravuconada, fue la descripción exacta de la realidad. El PIB mexicano es de 1,79 billones de dólares.
El ecuatoriano, 118.000 millones. México le exporta a Ecuador alrededor de 800 millones de dólares al año. Ecuador le exporta a México unos 300 millones. Cuando Ecuador puso sus aranceles, el daño no lo absorbió México. Lo absorbieron los consumidores ecuatorianos, que desde ese día pagan más caro por medicamentos, electrodomésticos y autopartes. Para México, la medida fue estadísticamente irrelevante. Para Ecuador, fue un tiro en el pie disfrazado de demostración de fuerza. Piénsalo un segundo. Claudia no necesitó gritar, no necesitó amenazar, no necesitó hacer un gran espectáculo. Solo describió los números. Y los números dijeron todo. Eso es gobernar con inteligencia. Eso es saber exactamente cuándo una respuesta serena es más poderosa que cualquier declaración de guerra. Si tú también quieres ver más análisis así, sin histeria y con datos reales sobre lo que está pasando en México y en el mundo, suscríbete a este canal, porque aquí eso es exactamente lo que hacemos. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente preocupante para Ecuador, porque Noboa no se peleó solo con México. En menos de 2 años, Daniel Noboa convirtió a su país en una isla diplomática en el corazón de América Latina, Colombia, aranceles del 27% en enero de 2026, acusándola de no hacer suficiente contra el narcotráfico. Colombia respondió. Ecuador subió sus aranceles al 100% y elevó en un 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano por su territorio. Venezuela, ruptura de relaciones. Nicaragua, lo mismo. En menos de 2 años, Ecuador se distanció de manera seria con prácticamente todos los gobiernos de la región. Algunos dirán que eso es lo que Noboa quiere, posicionarse como el contrapeso conservador pro-Trump, en una región donde la izquierda tiene presencia. Puede que sea parte de la estrategia. El problema es que las consecuencias no son ideológicas, son logísticas, son económicas, son muy concretas y las están pagando personas que no tomaron ninguna de esas decisiones. Ecuador es un país sin moneda propia. Dolarizó su economía en el año 2000 y desde entonces no puede devaluar para competir, no puede imprimir dinero para cubrir déficit. Necesita exportar, necesita mercados, necesita rutas comerciales que funcionen. Cuando te peleas con México, pierdes uno de los mercados más grandes de América Latina. Cuando te peleas con Colombia, cortas corredores logísticos que llevan décadas funcionando. Cuando te aíslas de la región entera, el costo no llega de golpe, llega lento, acumulado, como una hemorragia silenciosa. Y detrás de todos esos números, hay algo que duele poner en palabras. Ecuador es el mayor exportador de banano del planeta. Casi el 30% de todas las exportaciones globales de esa fruta vienen de ahí. Detrás de esa cifra hay miles de familias en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, que se levantan antes del amanecer, que trabajan bajo el sol, que dependen de que los mercados internacionales sigan comprando. México fue uno de esos mercados. Lo mismo con el camarón, con las flores, con el cacao. Cuando las relaciones diplomáticas se rompen y las tensiones comerciales escalan, los primeros en sentirlo no son los presidentes ni los cancilleres, son los empacadores, los transportistas, las cooperativas de pescadores, los trabajadores de los puertos. Aeroméxico suspendió en enero de 2025 su ruta directa entre México y Ecuador. Eso no es solo un inconveniente para turistas, es el cierre de una conexión que facilitaba negocios, reuniones e intercambios, que ahora cuestan más y tardan más sin ninguna razón que tenga que ver con los trabajadores que los hacen posibles. Quédate porque falta lo más importante de toda esta historia. Lo que Ecuador hizo esa noche del 5 de abril no fue solo un insulto a México, fue una violación real del derecho internacional, con consecuencias que van mucho más allá de la relación bilateral. La Convención de Viena no existe como un formalismo burocrático. Existe porque los países del mundo llegaron a un acuerdo fundamental. Para que la diplomacia funcione, los espacios diplomáticos tienen que ser inviolables. Siempre. Sin excepciones. Si esa norma se rompe una vez, sin consecuencias serias, el mensaje que se manda al mundo es que puede volver a romperse. Que hay circunstancias en las que un gobierno puede decidir que su urgencia del momento vale más que el derecho internacional. Ese precedente ahora existe. Y eso, independientemente de quién tenga más o menos razón en el debate sobre el asilo de Glass, es un problema para todos. Claudia Sheinbaum entendió eso desde el primer momento. Por eso la respuesta de México no fue histérica ni desproporcionada. Fue firme, fue clara, fue sostenida. Ruptura de relaciones desde esa misma noche. Denuncia ante los organismos internacionales. Y cuando Ecuador intentó escalar con aranceles, una sonrisa y un dato, el 0.4%. Porque México no necesitaba demostrar fuerza con gritos. La tenía con números. Y gobernar así, con esa serenidad calculada, con esa claridad sobre dónde está parado tu país y qué tan grande es tu cancha, eso no es arrogancia. Es exactamente el tipo de liderazgo que México necesita en un momento donde el mundo entero está recalibrando sus alianzas y sus fronteras. Comparte este video con alguien que quiera entender qué está pasando realmente en la política exterior de México. Suscríbete a este canal, porque aquí vamos a seguir analizando cada movimiento de esta nueva etapa para el país. Y comenta qué piensas sobre cómo respondió Claudia ante Ecuador.
Porque esa respuesta dice mucho más de lo que parece a primera vista. Porque al final, un ariete puede romper una puerta. Lo que no puede romper es la posición de un país que sabe exactamente quién es y cuánto pesa en el mundo. México no perdió esa noche del 5 de abril. Ecuador perdió algo que va a tardar años en recuperar, la credibilidad de un socio que respeta las reglas. Y Claudia Sheinbaum lo demostró sin necesitar gritar ni una sola vez. Hay algo más que vale la pena decir antes de cerrar. Esta historia no terminó. 2 años después, México y Ecuador siguen sin relaciones diplomáticas. El conflicto permanece abierto, y las consecuencias económicas para Ecuador siguen acumulándose en sectores que no tienen nada que ver con las decisiones que los generaron. Eso es parte de lo que hay que entender cuando se habla de soberanía. Las consecuencias de romper las reglas no siempre caen sobre quienes las rompen. Y por eso importa tener líderes que gobiernen con cabeza fría y con la firmeza de quien sabe que no necesita escalar para ganar.